Presidenta, sí, esta moción de privilegio es contra el Poder Ejecutivo y todos los bloques que votaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que como dijimos en aquel momento iba a tener brutales consecuencias contra el pueblo trabajador, ese acuerdo ruinoso. Quiero decir que lo que se escucha en cada conversación, en el almacén, en el supermercado, en el colectivo, lo que toda la gente nos dice es que esta situación no se aguanta más, que la plata no alcanza, y muchos ven que ya se está preparando de parte de los grandes capitalistas, lo que pide el Fondo Monetario Internacional y todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente de Izquierda, es un ajuste aún mayor a esta situación que ya se hace insoportable para las grandes mayorías trabajadoras. Quiero decir que este nuevo salto de la inflación en marzo y lo que ya estamos viendo en abril está adelantando lo que muchos preparaban para después de las elecciones, se está adelantando en este momento este nuevo mazazo sobre los trabajadores y el pueblo. Por eso queremos marcar esta alerta para las mayorías trabajadoras. Lo que están debatiendo es cuándo explota la bomba, descargar un cóctel explosivo contra los trabajadores y el pueblo. A eso se refiere Macri cuando habla de dinamitar todo, o cuando el liberfacho de Milei dice que hay que dolarizar la economía, es para fulminar el salario y las jubilaciones de las mayorías trabajadoras. O cuando Larreta dice, no vamos a aplicarlo en los primeros 100 días, vamos a hacer en las primeras 100 horas un plan de reforma laboral, un plan de reforma previsional y ajustes brutales. O este gobierno que de la mano de Massa aplica este plan del Fondo Monetario Internacional, pero frente al fracaso del dólar agro, frente al fracaso de lo que Massa dijo de que la inflación iba a bajar al 3%, el Frente de Todos se arrodilla frente al Fondo Monetario Internacional y ya están viendo cómo aplican una devaluación contra las mayorías trabajadoras. Muchos compañeros y compañeras que nos cuentan, como un compañero docente de Jujuy, que a pesar de trabajar todos los días no llega a fin de mes, tiene que laburar los fines de semana en un remis. No puede estar con su familia porque no le alcanza para llegar a fin de mes. Ahí los trabajadores que reciben esa miseria de parte del gobernador Morales se están organizando. Por eso la patota que mandó de la policía provincial a una asamblea docente en el sindicato SEDEN, que fue recuperado por una lista antiburocrática allí en Jujuy. Hay otros trabajadores que están peleando, como los compañeros desocupados que reclaman frente a los ajustes que exige el Fondo Monetario Internacional y aplica este gobierno. O los docentes en Córdoba. Estuve en una movilización multitudinaria, una movilización que pasó por el centro de la ciudad con enormes muestras de apoyo de la población, mientras el gobierno de la provincia quiere quebrar esa lucha docente a través de descuentos y también con la conciliación obligatoria. La semana pasada estuve en la Panamericana, donde las trabajadoras y los trabajadores de Kraft, del actual Mondelez, una de las principales multinacionales alimenticias del país, que remarca los precios y amasa fortunas, hace un enorme fraude laboral, despidiendo a los trabajadores contratados, 6 tandas de despidos de 300 compañeros y compañeras en los últimos 2 años. Un verdadero escándalo, un fraude contra los trabajadores, mientras a quienes están trabajando hace años los obliga a hacer tareas cada vez más pesadas y a trabajar más y más horas. También vimos a los trabajadores del subte que reclaman contra el asbesto, que ya ha causado la muerte de sus compañeros y también perjudica a los usuarios, como denunció mi compañero Claudio de Le Carbonara, delegado de la línea B, al gobierno de la ciudad y a la empresa Metrovía. No le importa la vida de los trabajadores. Estos son solo algunos de los procesos, presidenta, de organización, de luchas que estamos viendo, mientras los dirigentes sindicales han dejado pasar la pulverización de los salarios y este brutal ajuste contra el pueblo. Por eso queremos alertar y convocar a todos los trabajadores y trabajadoras para imponer que se termine esta subordinación a las políticas del gobierno y que se convoque un plan de lucha y un paro nacional. El único camino, como estamos viendo en Francia, donde los trabajadores acorralan a Macron, que quiere aplicar la reforma previsional, es la huelga general de los trabajadores para dinamitar el poder de los capitalistas, imponer una salida a favor de las mayorías, empezando por el aumento de salarios, de las jubilaciones.
que el comercio exterior no lo controlen un puñado de cerealeras, que esté en manos de los trabajadores, que no se fugue un solo dólar más, que los bancos no estén, que el sistema bancario no esté en manos de 10 banqueros, sino que lo controlen los trabajadores y las trabajadoras para que haya créditos baratos para los pequeños comerciantes y para los trabajadores y trabajadoras. También que se reduzca la jornada laboral a 6 horas para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Termino con esto, Presidenta. En definitiva, que se reorganice el país desde abajo para que haya una salida que beneficie a las grandes mayorías trabajadoras y terminemos con que siempre sean los trabajadores los que paguen las crisis. Por eso, en vez de esto que estamos viendo de Massa, que va a Estados Unidos permanentemente a mendigar, lo que tenemos que hacer es que el pueblo sea el que delibere a través de una asamblea constituyente, libre y soberana, cómo realmente todos los recursos del país están en función de las necesidades sociales de las mayorías trabajadoras. Muchas gracias, Presidente.